Recuerdo un comercial, un anuncio de Crunchyroll mientras veía la plataforma de forma gratuita, que casi siempre salía, que era el hecho que si tú pagabas la membresía o el VIP, lo que sea del servicio, tú estabas apoyando la animación japonesa, a tu industria, a tu anime favorito. Y también decía algo parecido como que en Japón salía y en la plataforma iba a estar a 1 hora de la salida en Japón o algo parecido. La cuestión es que Crunchyroll estuvo vendiendo que si tú invertías en la plataforma, tú ibas a tener anime, porque eso era lo que tú querías y era lo que a ti te interesaba. Pero cuando vemos High Garden Space, lo que se siente es que Crunchyroll simplemente invirtió en un negocio y ni siquiera tuvo en cuenta la opinión de sus seguidores de anime. Cuando vemos los comentarios de las personas que han invertido en el servicio, siempre tienen unos puntos en concreto de lo que ellos quieren que se gaste el dinero. O es en más licencias de animes o es en doblajes de sus regiones. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la serie? En primer lugar, hay mucha gente que está molesta y enojada porque se sienten un poco engañados y no se sienten representados con esta serie. Y en segundo lugar, porque me surgió una pregunta mientras veía esta serie, que era el hecho de cuánta influencia anime tiene. Y me puse a buscar información sobre sus autores, sobre qué habían hecho antes. Y mientras buscaba información te das cuenta que la mayoría pasó por proyectos de cómic o por proyectos mucho más americanos. Y la persona encargada de la creación de esta serie ya había hecho una propuesta anteriormente a otra compañía y simplemente fue rechazada. Yo siento que todo esto viene más de buscar una financiación de un proyecto, de una idea que se tenía y que estaba buscándose alguien que lo financiara, y en este caso llegó Crunchyroll y lo financió. Y por eso se puede notar muy fácilmente el estilo y el diseño, que parece mucho más de cartoon que de propio anime. Y esto es importante, ya que las personas que ven Crunchyroll tienen una cultura en la cabeza o se sienten identificados con algo en común, que es el anime japonés. A lo que me refiero es que si la gente escucha un Onichan o un Yamete Kudasai, ya sabe más o menos por dónde va la cosa. Y si la gente está viendo un shounen, donde lo más seguro es que ya sabe por dónde va a ir la historia, personajes y dramas, lo sigue viendo porque le interesa y le gusta ver ese estilo de historias. O las personas que están viendo un shoujo quiere ver las emociones de los personajes. Y lo mismo incluso con el fanservice, los chistes o la comedia o el humor raro japonés. Las personas se sienten identificadas con una cultura en concreto y sienten que están pagando para poder apoyar esa cultura y seguir disfrutando de ella. Y cuando te colocan algo del cual no te sientes cómodo, simplemente te sientes extraño. Ahora me quiero centrar en el apartado técnico. Voy a estar hablando del diseño de personajes, también del diseño de escenarios, de cámaras, de escenas, de planos. Y voy a estar comparándolo un poco con el anime en general, porque todos sabemos que el anime tiene un estilo muy característico. El diseño de personajes muchas personas lo han catalogado como un anime americano o algo por el estilo. Y la verdad es que quisiera hablar un poco sobre el diseño de personajes e influencias. Como ya dije antes, las personas encargadas de esta serie, la mayoría de sus trabajos han sido desde el punto de vista americano. Entonces se puede ver esa influencia en su trabajo. Pero también hay que resaltar algo. Por ejemplo, cuando vemos esta serie nos recuerda un poco a Steven Universe o nos recuerda también a Gravity Falls. Y cuando vemos Steven Universe y Gravity Falls, o mejor dicho, más aún a Steven Universe, vemos que tienen ciertas influencias japonesas. Y esto es muy común actualmente. Actualmente las personas que trabajan en diseño han crecido desde su infancia con ambos estilos. Es muy fácil que cuando éramos niños podíamos ver anime en la televisión y también cartoons. Entonces es muy fácil que estas personas hayan crecido con ambos estilos.
Lo que sucede es que al final un estilo reina más sobre el otro, y yo siento que en este caso donde más reina es el estilo cartoon, pero también tiene sus influencias animes, como ya dije anteriormente. Es normal que los nuevos artistas tengan algo de esa influencia. En lo que sí veo yo la influencia más tratada en los personajes, por ejemplo, está el personaje de Tain, que es una elfa oscura. Me recuerda mucho a los personajes de anime de la chica popular, de la chica bonita, de la diosa del instituto. Me recuerda mucho a esa elegancia. Pero también es verdad que es una elfa y de alguna forma los personajes élficos tienen esa elegancia. También lo veo en el personaje Amaryllis, donde no sé si ustedes han visto la chica superpoderosa Z, que es como una versión anime o japonesa de lo que se hizo con las chicas superpoderosas. Me recuerda mucho a esas heroínas que son de la animación japonesa y le intentan traspasar al cómic o al cartoon americano. Y también hay un personaje villano que es una chica gato y recuerda mucho a muchos personajes de anime. También es verdad que los personajes tienen muchos distintos colores de cabello y en algún momento Seik tiene algo parecido al anime y Rosemary es la chica de pelo rosa. Pero la verdad es que estos distintos tonos de cabello también es un poco de sus ideologías. El artista hoy en día traspasa ideologías a la forma de vestirse o de llevar el cabello en sus personajes. La cuestión es que tiene ese toque anime, y en algunos capítulos se puede ver que hablan sobre esa cultura japonesa. Entonces aquí está claro que es un estilo mucho más cartoon por las influencias de sus autores, pero que de alguna forma tiene esa influencia japonesa, porque es muy normal que hoy en día los diseñadores tengan esa influencia, pero es mucho más cartoon de lo que debería de verse. Y aquí es donde entra lo que dije al comienzo, cuando Crunchyroll o cuando se le dio toda la publicidad de que esto era un anime. Entonces la gente es normal, la gente no está acostumbrada a este estilo. Para eso, no sé, ven un Netflix o ven otra plataforma donde el diseño es mucho más abierto. Lo que la gente quiere es anime en todos sus rasgos. Pero en mi opinión personal no tuve ningún problema con el diseño de personajes. Me gusta este estilo de diseño y la verdad no fue un problema para mí, pero sí entiendo a la gente que se siente un poco enojada. Ahora quiero hablar de planos, cámaras y secuencias, y voy a estar comparándolo un poco con el anime en general, pero primero voy a comenzar con la serie. Esta serie me recuerda mucho a los videojuegos clásicos, donde ponías un paisaje de fondo o una imagen y los personajes interactuaban con ello. Esta serie lo que hace es poner una imagen o un paisaje de fondo con unos objetos donde casi siempre todo está muy quieto. En mi caso yo vi la serie en 1080 y es verdad que en muchas ocasiones puedes ver algunos detalles un poco extraños o que no están del todo bien diseñados, y también pasa con ciertos rostros de algunos personajes. Lo que es verdad es que esto se suele hacer mucho en la animación para reducir gastos o para reducir trabajo. Y a nivel de secuencias o planos, mejor dicho, siempre es, como ya dije, el escenario, el paisaje de fondo, y casi siempre se ve el personaje o personajes, porque la mayoría de las escenas son 2 personajes o 3 personajes, siempre se ven de cuerpo entero o por lo menos una gran porción del cuerpo. Entonces vemos un plano bastante alargado, vemos un escenario bastante grande donde los personajes se van moviendo en ese escenario. Por eso digo yo que me recuerda mucho a un videojuego. Pero para mí lo mejor que tiene esto, en lo que en mi caso yo sentí, es que la música, la banda sonora acompaña muy bien las secuencias. ¿A qué me refiero? Cuando 2 personajes pasan de un sitio a otro, o que en una escena necesitan dar una emoción o una sensación, o si es algo dramático,
la música va muy bien acompañada con la secuencia y esto hace que que sea mucho más ameno la interacción entre escenarios y personajes. En mi caso hubo momentos bastantes que me gustaron, más que todo en el primer capítulo, entre lo que era la transición de un lugar a otro, que iba acompañado con la música. Si ustedes van a ver esta serie, yo les recomiendo, bueno, yo creo que ustedes no la van a ver viendo cómo están las cosas, pero les recomiendo que se coloquen unos buenos audífonos y que disfruten de la música. La verdad es que la música acompaña muy bien lo que quiere tratar de decir la serie, y también pues con sus momentos un poco más dramáticos, la música también hace muy buena compañía. Pero como ya dije antes, iba a compararlo con el anime en general, y si lo comparamos con el anime en general hay muchos problemas que tiene esta serie. En primer lugar, hay que dejar algo muy claro, muy claro. El anime en general suele tener en sus animaciones y en su trabajo en la parte de lo que son secuencias y cámaras y todo el apartado cinematográfico, muchísimo desgaste. Todos conocemos y sabemos, por lo menos si no lo saben, busca información sobre eso, porque es algo necesario de saberlo si es que te haces llamar otaku o lo que tú quieras. Es la sobrecarga, el sobrepeso o el problema que tienen los animadores con el sobretrabajo que tienen para hacer algunas animaciones, o todo el esfuerzo que tienen que hacer. Entonces esto hay que dejarlo claro, el anime es muy complicado y es bastante trabajoso lo que el anime en general suele hacer con las animaciones. Pero hay que tratarlo y hay que decirlo. Cuando hablamos de anime y hablamos de planos o de secuencias, aquí pasa lo siguiente, y aquí es donde está la diferencia con esta serie, que es abismal. Voy a poner un ejemplo. Si en el anime se necesita colocar los ojos de un personaje para que digan algo sin decir nada, simplemente la mirada diga una emoción, ellos van a dibujar, ellos van a hacer una animación o una secuencia de esos ojos y van a intentar transmitir todo lo que quieren simplemente con esa mirada. Y lo mismo pasa con muchas escenas que vemos en los animes. Por ejemplo, dos personajes mirándose. Si lo vemos desde el género shoujo, dos personajes mirándose es una parte emocional donde, sin tener que hablar, sus emociones se ven nada más con sus miradas. Y si es un shounen, en este caso la rivalidad, el dolor o la rabia o la pelea épica antes, es para resaltar todos estos factores. Entonces vemos que cada secuencia o cada plano está hecho para crear algo en concreto. ¿Por qué? Porque en Japón, en el anime, es muy importante que los personajes, escenario, animación conecte con las personas que lo están viendo, y es por eso donde se hace tanto hincapié y tanto trabajo en sus animaciones. Por eso tenemos videos como las mejores muertes del anime o las partes más emocionales del anime. A lo que me refiero es que un anime en general trabaja muchísimo en una animación, con tal de tener una emoción o que tú te sientas identificado con esa escena particularmente. Entonces es muy difícil comparar las personas que han visto anime en general, sin importar el nombre del anime. Siempre vemos que hay mucho hincapié en las animaciones, incluso para hacer fanservice también tienen su trabajo. Y compararlo con esta serie es muy de baja calidad, ya que esta serie no tiene ni por mucho el nivel que puede tener un anime en lo que son sus animaciones. Si tú vienes y estás acostumbrado a eso, esta serie te va a parecer extremadamente pobre. Así que tal vez desde la comparación, esta serie tiene mucho que perder con un anime en general. Pero vuelvo y reitero, las animaciones, la música de fondo que maneja esta serie, a mí particularmente me ha gustado y he pasado algunos momentos con ello. También es verdad que hay momentos donde uno dice, pero ¿cómo fue que dibujaron eso, no? Y si uno lo compara con el anime en general, pues ve muchas falencias. Ahora quiero hablar del gran problema que tiene esta serie, que es el hecho de sus personajes
de su trama y su guión, pero también voy a estar hablando de las cosas que me gustaron y de cómo veo tanto desperdicio y tantas ideas que pueden haber sido muchísimamente mejor. Voy a hablar en primer lugar con el drama y la trama. ¿A qué me refiero? Primero quiero tocar el tema de la trama. La primera regla de un mundo de fantasía es crear un universo, crear unas estructuras, crear algo sobre tu universo, sobre lo que estás haciendo. Nadie se le pide que haga un Señor de los Anillos o una Tierra Media, que es lo mismo, pero sí que construyas un universo mágico. Y yo siento que en esta serie, desde el primer capítulo, dejan muy al lado su universo, no te cuentan mucho sobre la magia, sobre sus culturas, etcétera, etcétera, etcétera. Siento que le hace falta una trama o un hilo por donde van las cosas. Y durante muchos capítulos ni siquiera te dicen por qué todo está ahí, qué valor tienen, cuáles son sus villanos, por qué esta gente existe, cuál es su valor. Siento que está muy vacío a nivel del universo. Es verdad que en los últimos capítulos se habla sobre esto, pero durante muchos capítulos no se hace hincapié sobre esta temática, y más si es un mundo de fantasía. Y esto afecta mucho y bastante en la serie, porque mucho lo que tiene la serie son secuencias de ir avanzando una trama, pero a veces siento que lo que avanza es simplemente situaciones o random, o para dar una explicación de por qué se están moviendo, y no encuentro algo que tenga un hilo o algo con sentido del por qué están haciendo esas cosas. Y esto afecta muchísimo a la serie. ¿Por qué? Porque su segundo problema es el drama. La serie tiene un hilo muy interesante que me gusta, tiene unas temáticas muy buenas, pero que no son desarrolladas y que lo cortan. Voy a hacer hincapié en el primer capítulo. El primer capítulo, la parte dramática o emocional, lo lleva Rosemary y su vínculo con su madre. Y podemos ver cómo la madre de Rosemary se ha ido y este personaje no sabe qué pensar. Ella no sabe si su madre está muerta o viva y siente una incertidumbre, y esas emociones están un poco atrapadas, no sabe qué pensar. Y podemos ver cómo Sake la apoya, cómo Sake le da ánimos, cómo ella es esa parte de soporte emocional para el personaje de Rosemary. Pero todo esto se corta en el drama, o sea, te están colocando algo dramático, la escena está siendo muy bonita junto con la música, junto con lo que están diciendo. Tiene el primer capítulo, la escena donde Rosemary tiene una pesadilla y después ella se acuesta al lado de Sake porque ella le invita a que superen esto juntas. Es una escena muy bonita, pero todo esto es cortado, te cortan el drama y sientes que no están desarrollando del todo a los personajes. ¿Y esto por qué lo hacen? Para intentar seguir con una trama que, en mi opinión, son muchas situaciones que no tienen sentido. Me estás cortando el drama, me estás contando la emocionalidad, me estás cortando una parte bonita para ponerme un montón de secuencias que no le veo ningún sentido. Si por lo menos me cortaras el drama para explicarme algo sobre el universo que más adelante va a tener sentido, pues vale, córtame el drama y ya harás un capítulo en específico. Y aquí viene el gran error, porque si lo comparamos con el anime en general, deja muchos huecos y vacíos. ¿A qué me refiero? El anime en general siempre le da un momento a sus apartados, a sus emociones, a lo que quieren decir o contar. Es muy fácil. Si ustedes han visto Naruto Shippuden, hay un capítulo entero sobre Shikamaru y Asuma, de cómo Shikamaru asume la muerte de su sensei. Y también hay un capítulo en Naruto pequeño del funeral del tercer Hokage y cómo a todos les afectó de alguna forma. Y así pasa con muchísimos animes. Te dan un capítulo entero, o si el anime dura 12 capítulos, no lo sé, durante todos los capítulos te van dando una información dramática para que después explote en un capítulo.
A lo que me refiero es que se toman en serio todo lo que ellos quieren ofrecer. Y si tienen que cortar el drama para colocarte algo importante sobre la fantasía de ese mundo, lo cortan, pero más adelante te lo vuelven a colocar. Es el orden de lo que ellos se toman en serio. El anime se toma en serio su universo y las emociones de los personajes. Y yo siento que en esta serie hay un buen hilo por donde quieren ir las cosas, por los mensajes, por las emociones, pero que se ven cortadas por una trama que al final no tiene mucho sentido. Ahora quiero hablar de un personaje en concreto que en los primeros capítulos fue mi personaje favorito y que me gustaba bastante y que realmente creí que iba a ser algo muy importante en la serie, pero con el tiempo fue cambiando y a mí me disgustó mucho desde mi opinión personal, y es el personaje de Seik, la maga. Es un personaje muy sencillo de entender. Ella viene de una familia muy conservadora y de una magia antigua, y ella actualmente está en un colegio donde la magia es más moderna. Entonces vemos un enfrentamiento interno que tiene ella, de cómo está acostumbrada a la magia antigua, pero es más por sus padres y no quiere herirlos, controlando a la magia moderna, ya que sus padres de alguna forma no quiere que ella lo aprendan. Entonces vemos un conflicto de cómo ella tiene que adaptarse al colegio con una magia antigua que realmente es mucho menos práctica. Entonces vemos el problema que tiene, ese problema interno, y no es por capacidad, sino porque no quiere herir a sus padres y su ideología. También vemos que es un personaje muy confidente en sus primeros capítulos. Vemos cómo ella es un soporte emocional para Rosemary, y no solamente eso, al comienzo de la serie vemos cómo el personaje de cabello púrpura le hacía bullying, y se veía como ella lo soportaba, como una persona que intentaba tomar las cosas con tranquilidad poco a poco. Y también veíamos su depresión, de cómo le estaba haciendo bullying a este personaje y cómo no se sentía que se podía adaptar a este nuevo colegio con la magia moderna. Hay un enfrentamiento interno muy bonito que a mí me gustaba, cómo sentía la depresión, pero a la vez pensaba en sus amigas, cómo tomaba decisiones de forma relajada. Y todo esto fue cambiando, era algo que me fascinaba, que realmente estaba disfrutando de este personaje. Pero esto después fue cambiando, y concretamente en un capítulo hay una parte donde ella está peleando con el personaje de cabello púrpura, y se pelea con la elfa porque la elfa le dice algo. Realmente la pelea es muy tonta, pero podemos entender que ella se enoja porque viene pues con mucho peso depresivo, etcétera, etcétera, hasta sensible puede ser, ¿no? Y simplemente ella se va a un sitio para poder desahogarse y llorar, y ahí se encuentra con Parnell, que es un personaje masculino de descendencia afro. Entonces ella ve que él también está llorando, y los dos hacen como un estilo de trato donde tú me cuentas algo, yo te escucho, y yo después te cuento algo y tú me escuchas. Pero aquí ya comenzamos a ver una Seik mucho más egoísta. La cuestión es que Seik comienza a contar lo que le está pasando un poco, y hay momentos donde simplemente no escucha lo que tiene que decir Parnell. Parnell le cuenta algo sobre el hecho de que su primo lo golpea o algo parecido, y a Seik le importa un carajo, no le da importancia, y se convierte en alguien totalmente egoísta en lo que está haciendo. Y aquí viene el problema: entre más va avanzando la trama de la serie, nos damos cuenta que ella tiene cosas demasiado tóxicas. Por ejemplo, muchas veces se puede ver cómo ella le tiene cierta rabia, o mejor dicho, tiene rabia hacia los hombres, y vemos cómo tiene un favoritismo por las mujeres, y de repente ese personaje que era confidente, entendible, represivo, que ocultaba sus emociones para no herir a los demás, de repente se convierte en un personaje egoísta y feminista sin ningún sentido. Entonces el cambio del personaje es demasiado para lo que se estaba mostrando al comienzo. Sí es verdad que tiene muchos matices, el hecho de que
no saber cuál es su sexualidad, de no saber qué es lo que realmente es ella. Todo el tiempo está hablando de Rosemary, no sabe cómo se siente con ella. Es interesante ver esa relación entre Rosemary y Zeke, porque es una relación muy tóxica, pero muy interesante. Hay mucha gente que dice que para ellos es el mejor personaje porque es muy realista, y es verdad, los seres humanos también somos así. Pero también es verdad que hay otros seres humanos que son muy distintos, y desde lo personal me hubiera gustado tener a la Zeke del comienzo. Ese personaje le daría un toque un poco más personal, un poco más humano. Me hubiera gustado tener esa Zeke del comienzo, y el cambio a mí particularmente no me gusta mucho. Mientras buscaba información me di cuenta que siempre hay varias personas escribiendo, y algunos capítulos se van dividiendo. ¿A qué me refiero? A veces unos capítulos escriben 3 personas, en otras ocasiones un capítulo lo escribe una sola persona, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si eso tuvo que ver algo con este personaje o con los demás personajes, pero era un personaje que a mí me gustaba mucho, y que mientras iba avanzando la serie fue como, mira, eres demasiado tóxica y tu odio hacia los hombres irracional. me molesta un poco. Para la mayoría de las personas que han visto la serie, siempre tienen 3 personajes favoritos en concreto. Son Slime Boy, Amaryllis y Snapdragon. Slime Boy es un personaje muy sencillo, no tiene ni el gran dramatismo ni mucho menos. Incluso se habla mucho de que su micrófono es un poco malo, o mejor dicho, que su actuación vocal es bastante mala. La cuestión es que Slime Boy tiene mucho carisma. Sí, es un personaje que habla de una forma muy simpática, y que aunque no dice nada extremadamente filosófico ni dramático, sí es verdad que ayuda un poco a bajar la tensión de lo que sucede en el escenario. Entonces vemos a un personaje con mucha empatía, con ese toque simpático, y además porque él es músico. Entonces yo comprendo eso porque yo también lo soy, y entiendo cuando ese cuento del chico de la guitarra, o ese cuento de esta persona que solamente piensa en música, que lleva su instrumento para arriba o para abajo. Y Slime Boy es eso, es el chico de la guitarra y que suele cantar a cada rato. Entonces entiendo ese lado de Slime Boy. Entonces vemos un personaje que habla de una forma simpática y que siempre está con su instrumento, y en algunas partes está cantando. Entonces vemos un personaje muy confidente, y un personaje que está absuelto de cualquier cosa. No se ve ni maldad, y no se ve ni egoísmo ni nada por el estilo. Vemos un personaje que simplemente está haciendo sus cosas, siendo él en su mundo imaginario. Y el personaje de Snapdragon y Amaryllis son 2 personajes, para mí son la mejor pareja de esta serie. Son personajes muy interesantes y que se complementan muy bien entre ellos. Snapdragon es un personaje muy simple de entender. Es un hombre que, bueno, le gustan las cosas femeninas, y deja muy claro que quiere ser un crossdresser, y quiere comenzar a vestirse como mujer, mucho más allá de su sexualidad. Ni siquiera se habla si es homosexual o no, simplemente quiere convertirse en mujer, o le gusta todo ese cuento de las mujeres siendo hombre. Tenemos un conflicto que él tiene porque él viene de una familia muy masculina. Entonces él siente que si cambia, tal vez la gente no lo va a ver con los mismos ojos de siempre. Entonces tiene ese miedo de dar el cambio y ser realmente él. Y él también lo dice, que se siente un poco el perro faldero, el perro faldero de Amaryllis, o que se siente que no tiene la suficiente personalidad para tomar sus propias decisiones, o que es una persona muy débil en lo que es su actitud, aunque por ahí lo vemos dándole golpes a un personaje. La cuestión es que Amaryllis entra en este caso, y entra de una forma espectacular, porque Amaryllis es la chica de pelo púrpura que hace bullying y que tiene cierta maldad, o que tiene todo ese lado de ser una villana. Pero la verdad es que Amaryllis es el mejor personaje de esta serie, porque sabe cuándo debe entrar. ¿A qué me refiero? Sabe cuándo ser egoísta, sabe cuándo ser malvada, y sabe cuándo ser
la mejor amiga de Snapdragon y sabe cuándo comprenderle. Cuando Snapdragon le pide a Amaryllis un poco de tiempo para conocer a nuevos amigos, que está un poco cansado del egoísmo que tiene ella o de ser su perro faldero, Amaryllis lo deja que él tenga su espacio y su tiempo. Ya después ella lo intenta recuperar con su maldad. Pero hay un capítulo muy bonito, que es donde Snapdragon está muy tentado de comenzar a cambiar, pero siente miedo de que si lo van a aceptar. Y la primera persona que le pregunta sobre eso es Amaryllis. Le pregunta que qué opina si él comenzara a cambiar, que tal vez le guste las cosas femeninas. Y Amaryllis simplemente la rompe, simplemente le dice que lo va a apoyar en todo. Y vemos como Amaryllis es una confidente, y vemos como ella tiene un momento en específico para ser buena con la persona que quiere, que es Snapdragon, cómo lo comprende y cómo lo protege y cómo lo sobreprotege, sabiendo que a Snapdragon le hace falta personalidad. Amaryllis lo entiende y entiende que debe proteger a su amigo con sus problemas y con sus cosas en su cabeza. Y es más, la escena es tan bonita que vemos cómo Snapdragon habla de uñas y de pintarse las uñas, y vemos cómo Amaryllis es ese personaje que le comienza a pintar las uñas a Snapdragon. Entonces está aceptando el hecho de que él quiera cambiar su forma de ser. Amaryllis simplemente es el mejor personaje de esta serie, y la verdad es que es muy buen personaje, y entre Snapdragon y Amaryllis se complementan muy bien. Snapdragon es un personaje interesante por sí solo, pero es mucho mejor cuando tiene Amaryllis los dos. O sea, son dos personajes muy buenos, la verdad, muy interesantes. Tienen sus cosas, tienen sus clichés, tienen sus errores, como todo, pero en mi opinión son los dos personajes junto a Slime Boy. Como dije antes, el gran problema de la serie era el hecho de su trama, de cómo hacía tan poco hincapié en su universo y de cómo cortaba todo el drama. Pero la verdad es que en algún punto de la serie esto cambia y se convierte en mucho más clímax, y se siente que la dirección fue mucho mejor llevada. Y esto particularmente pasa con el capítulo 8, 9 y 10. Esto no quiere decir que los demás capítulos no hubieran tenido hilos importantes, la verdad es que no. Algunos más que otros podemos ver un hilo muy llamativo, un drama muy interesante. Pero la verdad es que entre el 8, el 9 y el 10 lo que se puede ver es una dirección mucho mejor llevada. ¿A qué me refiero? Con una trama que intenta contarte un universo y con un drama que intenta extenderse durante estos capítulos. Y la verdad es que aquí también se logra algo bastante con la animación. Vemos una batalla entre la chica gato y Rosemary, una batalla que a mí me fascinó, que me gustó bastante. Tiene sus problemas técnicos como todo, pero que intenta un poco tener el clímax entre lo que te están contando, entre el universo, la batalla con la chica gato y a la vez el drama. Principalmente yo creo que estos 3 episodios son muy interesantes, y si la serie se hubiera llevado con esta dirección sería otra cosa. Pero a mí me gusta algo en particular. En el capítulo 9 vemos como hay una escena donde simplemente se ve a una Rosemary depresiva. ¿Por qué? Porque Rosemary y Sage tienen un problema bastante fuerte interno entre ellas. Las dos se llevan bastante mal, las dos son muy distintas, y todo esto estalla, todo esto se convierte en un conflicto real. Y simplemente Sage se cansa un poco de Rosemary, y ella ya lleva una relación de amistad con Snapdragon. Entonces poco a poco ella lo que quiere es como ir cambiando de aires. Entonces dejas totalmente sola a Rosemary. Hay una parte donde ella se va con Snapdragon, Rosemary le dice puedo ir con ustedes, y ella simplemente la manda al carajo. Y vemos una Rosemary sola, depresiva, donde nadie la acompaña, y escuchamos de fondo una canción de Slime Boy donde realmente es perfecta, porque la canción habla sobre lo basura que somos los seres humanos. What makes this world so beautiful are the imperfections we all bear. Young guardian, there's so much you don't know, but so much you can share.
último tema de este análisis, porque estoy viendo ya que llevo como media hora analizando esto, era sobre todo este cuento de LGTB, que ha sido bastante criticado, y sobre si todo esto es forzado o no forzado. Pasa lo siguiente con esta serie, y hablemos también del anime en general. Cuando tú quieres contar algo que va relacionado con ciertas temáticas, en el anime existen los géneros, ¿sí? Si tú quieres que tu serie se toca muchos temas sobre algo en concreto, tu serie toma una categoría. ¿A qué me refiero? Si tu serie es hablar sobre la comunidad LGTB o sobre cuestiones más de la sexualidad y la homosexualidad abiertamente, para eso está el género yuri, que es para mujeres, y el género yaoi, que es para hombres. Y también hay otros géneros que se combinan. Puede ser un seinen yuri o un seinen yaoi, donde son estas mismas temáticas pero mucho más profundas o duras o serias. A lo que me refiero es que en el anime hay muchos géneros para poder identificar algo. ¿Y por qué pasa esto? Porque no todas las personas se van a sentir cómodas viendo algo. A lo que me refiero es que para eso existen las categorías, para uno poder saber qué es lo que quiere ver según lo que le gusta. Y en el anime hay muchas categorías para saber lo que tú quieres ver. Si tú quieres un romance y comedia, buscas esa sección. Si quieres ver un isekai, buscas esa sección. Si quieres ver un ecchi, lo buscas. También es verdad que en el anime hay muchos estandartes, o hay muchos fanservice, o hay muchos estilos. Hoy en día es común ver en el anime temas mucho más duros, por ejemplo el famoso fetiche de los hermanos incestuosos, o el típico loli, o el típico yuri, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo vemos en animes que no tienen nada que ver con esa temática. Lo vemos como parte de una comedia más que nada, o simplemente como un cliché del mismo anime. Siempre se habla si esto está forzado o no forzado, todo esto de la inclusión. La verdad es que a mí me da un poco igual, pero ya que estamos, hablemos sobre este tema en esta serie. Como siempre digo, en el primer capítulo se ven muchísimas cosas de esta serie. Y cuando vemos a la madre de Rosemary, que es una mujer luchadora, una guerrera, fuerte, independiente y con ciertos rasgos masculinos, con mucha libertad, también vemos al padre, que es un hombre de cabello rosado y que siempre está haciendo actividades del hogar. También vemos al hermano, que tiene muchos rangos femeninos. Cada uno quiere ser lo que quiere ser y está en su derecho de serlo. A lo que me refiero es que este tipo de personajes se encuentra mucho en la serie, se encuentra bastante este arquetipo. Y se supone que la serie es diversa. Cuando vemos las entrevistas, o la entrevista en general de la serie, vemos a sus autores, a sus autoras, de cómo hablan de que la serie tiene mucha diversidad. Pero yo lo que veo es simplemente un estilo de arquetipo de personajes que se ven bastante en la serie. ¿Qué hay de las personas, de las mujeres que se sienten bien con su feminidad? ¿Acaso eso está mal? ¿Qué hay de los hombres que se sienten bien con su masculinidad? ¿Acaso eso está mal? Lo que es criticable es cuando una mujer le gusta su feminidad y critica a otra mujer por no serlo. O cuando un hombre admira su masculinidad y critica a otro hombre por no serlo. A lo que me refiero es que la diversidad intenta que muchos parámetros estén en conjunto. Y esto se arreglaría simplemente poniendo una etiqueta. Voy a dar un ejemplo. El ejemplo es Strawberry Panic. Es una serie anime yuri que me fascina. Y en esa serie todos los personajes son mujeres y todos sus personajes tienen abiertamente relaciones, tanto sexuales como amorosas, entre mujeres. Y también hace una crítica hacia los hombres, pero también hace una crítica hacia el lesbianismo. A lo que me refiero es que tiene una etiqueta que es yuri, entonces tú ya te imaginas por dónde va lo que quiere contarte. Pero yo por aquí no veo tanta diversidad. Lo que veo yo es unos personajes con unos arquetipos que están diseñados para eso.
Y por otro lado vemos dos comunidades que se hacen muy presentes en esta serie, que es la comunidad LGTB y la comunidad feminista. Son dos comunidades muy claras con sus ideales. La comunidad LGTB lo que quiere y desea es que se le respete más allá de su condición sexual. Lo que quieren son derechos como ser humanos. Y por otro lado, la feminista lo que quiere y desea es igualdad. Lo que pasa es que mucha gente ha querido vender el hecho de que son más, y no es así. Lo que quieren es igualdad de derechos, en este caso con el hombre. Son dos ideales muy sencillos, son básicos para la humanidad, para los que tenemos derechos, porque somos seres humanos y tenemos un derecho de vida. Eso es algo muy sencillo y básico. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? Que muchas personas de esta comunidad han llevado un mensaje que puede ser tóxico ante la sociedad. Entonces la sociedad se ha quedado con muchos de esos mensajes tóxicos que han venido de esta comunidad. Y yo siento que de alguna forma esta serie recopila esto. ¿A qué me refiero? Muchas personas de la comunidad feminista, muchas mujeres, tienen esa idea de que si eres hombre eres machista o que estás mal, o el hecho de que tienen un odio irracional por los hombres. Y por otro lado tenemos muchas personas de la comunidad LGTB que son extremadamente sensibles con la sexualidad. Yo les comprendo y entiendo que muchas personas de la comunidad LGTB han sido muy afectadas, pero también es verdad que también hay que entender a las demás personas. A lo que me refiero es que son este tipo de pensamientos que llegan a la sociedad y que no gustan de estas comunidades. Y aquí se siente mucho en la serie. Tengo que ser muy sincero, porque puede que yo esté tomando un mensaje erróneo, puede que yo lo esté interpretando mal, pero son escenas que prácticamente dan ese mensaje y puede que yo me esté equivocando, así que pido una disculpa desde acá, pero se pueden ver en ciertos capítulos. Por ejemplo, vemos un capítulo donde Zeke está con Snapdragon y vemos cómo Zeke le dice a Snapdragon que las mujeres son más sensibles y entienden más los sentimientos y que los hombres no tanto. Ella en ese momento no sabía que Snapdragon tenía tendencias femeninas, y cuando ya se da cuenta que Snapdragon tiene esas tendencias femeninas, de repente ya se abre mucho más a él y tiene más confianza, como tratando de decir que si tienes feminidad eres mucho más sensible. Yo siento que esto se refleja muchísimo en la serie. Es como que las mujeres son más sensibles y los hombres son toscos. Y esto se nota muchísimo en la serie. Ese mensaje de la comunidad feminista donde el hombre está mal, donde el hombre es machista, donde el hombre es una mierda. Y si tú eres mujer es porque eres mucho más sensible. Y eso es algo que se nota muchísimo en la serie, o que por lo menos yo he notado, principalmente con el personaje de Zeke. Y vuelvo y reitero, si esto fuera simplemente un experimento de personaje o un personaje en sí mismo, pues vale, es un personaje. Pero cuando tú lo conviertes en un mensaje, pues ¿qué tipo de mensaje estás dando? Es como decirte que mi mensaje es que todos tenemos que ser machos y pegarles a las mujeres, y todas las mujeres solo sirven para follar. ¿Cómo te sentirías si yo dijera eso? Aparte, uno de los personajes que molesta a Snapdragon por su sexualidad es un hombre follador. Es un hombre que etiquetan de machista y que aparte acosa a su compañero por gustar de las cosas femeninas. Sigues colocándole peso al hecho de que porque eres hombre entonces estás jodido. A lo que me refiero es que es muy importante que los personajes tengan diversidad en sus pensamientos. ¿A qué me refiero? Cuando tú pones un personaje de una comunidad, sea feminista o LGTB, lo bonito es ver cómo ese personaje pasa por distintas etapas de sus enfrentamientos internos, de cómo es como persona, para poder acercarse no solamente al personaje, sino también acercarse a la comunidad y respetar esas comunidades y entenderles de alguna forma y comenzar a respetarles mucho más, y comenzar uno a decir no debía haber dicho esto, no debía actuar así, comenzar eso, a respetarles mucho más a esas personas. Pero también es bonito ver todo lo contrario,
¿sí? Sus egoísmos como personas, sus pensamientos. A lo que me refiero es que el ser humano no es bueno por ser homosexual, el ser humano no es bueno por ser feminista, el ser humano no es bueno por ser heterosexual, el ser humano no es bueno por ser hombre o mujer, el ser humano no es bueno, ¿sí? Lo que sucede es que hay acciones donde las personas etiquetan esas acciones como buenas y como malas, y eso es lo que a mí me interesa ver en personajes, y no simplemente en decir, como eres una persona de una comunidad sensible, por lo tanto eres bueno. No, es muy interesante ver las distintas diversidades de ese personaje, como cuando vemos una serie, lo que tú quieras, de una persona heterosexual, hombre o mujer, lo que tú quieras, y vemos cómo pasa por distintas etapas humanas, porque al fin y al cabo el ser humano es tan diverso en sus emociones. Pero si hay dos personajes que me encantan, yo dije anteriormente que la mejor pareja era Snapdragon y Amaryllis. La verdad es que la mejor pareja de noviazgo, de pareja, son dos personajes que son dos personajes lésbicos, que es Anis y Aloe. Son personajes que me fascinan, que me encantan. Aparecen muy pocas veces, pero tienen que decir lo que tienen que decir. Son clichés. Lésbico sí, es la típica chica femenina, una chica de cabello corto con rasgos un poco más masculinos, pero lo que a mí me gusta es que son personajes que aparecen, digan lo que tienen que decir y se van. Son personajes que me encantan porque no dicen absolutamente nada polémico, simplemente se aman y ya está. Eso es todo. Y la única parte donde hablan de algo es cuando hablan de la madre de Sei, de cómo la madre de Sei es un poco más conservadora con la magia, pero que en realidad ella también le gustaba la magia moderna. Eso es todo lo que dicen. Y para ella son una pareja que entiende y que es confidente junto con las protagonistas. Y me encanta su interacción porque es muy real. Se nota que se quieren, se nota que han pasado por 10.000 cosas, pero que se han aceptado, que han dejado muchos miedos, que han dejado muchas cosas atrás y que son lo suficientemente fuertes para tener una relación lésbica y que tienen el valor de tenerla y de hacerlo. Eso es algo que a mí me encanta de esta pareja. Aparecen y se van sin ningún problema, sin nada que decir, sin nada que hacer. Son personajes sencillos pero con muchísima personalidad. Cada vez que aparecen es para decir algo en concreto y listo, se acabó. Y me gusta mucho estos dos personajes. Son un personajes LGTB, pero son personajes LGTB muy bien puestos, muy bien hechos. Yo siento que aquí no hay nada forzado, es simplemente una pareja de dos mujeres que se aman y ya está. Así que si todo hubiera sido un poco más de esta forma, yo creo que hubiera sido mucho menos forzado de lo que terminó siendo. Aunque viéndolo bien sí que dicen algo muy polémico. Hay una parte donde le preguntan dónde esta pareja conoció al profesor, que es una mujer transgénero, que ahora es un hombre, es un profesor, y dicen que lo han conocido en festivales y se sonrojan como diciendo que alguna vez hicieron algo en trío o algo parecido. Y esto ya sería la conclusión final de lo que pienso de esta serie. A mí lo que me pasa mientras la veía y cuando la terminé de ver es que yo siento que esto puede haber sido algo muy interesante y desde mi opinión puede haber sido algo bueno si se hubieran desarrollado mucho más cosas. Por ejemplo, el personaje de Seik, me gustaba mucho ese personaje al comienzo, más allá de sus baches y sus problemas, como realmente lo tiene esta serie durante todos los capítulos, pero me gustaba ese personaje confidente que sufría por sí mismo. Me gustaba mucho esa actitud, ¿sí?, de poner por encima a los seres queridos antes que ella y intentar manejar las situaciones con cierto respeto. Pero después el personaje va perdiendo eso y se convierte en un personaje más que un personaje confidente, se convierte en un personaje feminista y en muchas ocasiones incluso hasta tóxico. Me hubiera gustado ver la Sei del comienzo, como acabo de decir, confidente,
y ver cómo se enfrenta internamente con lo que siente por Rosemary, de comenzar a verla más allá de una amiga. Me hubiera gustado ver la parte de celos, rabia o frustraciones de darse cuenta que tal vez está enamorada de su mejor amiga y cómo esto crearía un conflicto con la misma Rosemary. Y no solamente eso, sino que la misma Rosemary también se plantearía muchas cosas. A lo que me refiero es que si tu serie intenta hablar sobre este tipo de sexualidades, lo que es cierto es que no las exploras y no las explotas al máximo, simplemente la colocas pero no las desarrollas. Y me ha gustado ver a la Sage del comienzo, vuelvo y reitero, pero con esta temática, pero al final termina siendo un personaje con ideales feministas que hasta parecen un poco tóxicos. Bueno, tal vez así es el personaje y como dicen mucho, pues tal vez es realista, pero desde mi punto de vista me ha gustado verlo de esa forma, como lo que acabo de explicar. Me ha gustado ver también más desarrollo en ciertos personajes, por ejemplo Snapdragon, Amaryllis y Slime Boy. Me ha gustado que me contaran más sobre ellos, contexto sobre esos personajes, más historia, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero saber más sobre esos personajes que de alguna forma son los mejores de esta serie o los más interesantes. Y la verdad da mucha rabia porque la serie tiene 12 capítulos y se supone que esos capítulos, la mayoría son para introducir personajes, pero la verdad es que cuando vemos a los personajes sientes que no tienen la suficientemente información sobre ellos. Entonces, ¿para qué metes tantos capítulos donde aparte hay poca acción y su universo se explica poco, y se supone que esos capítulos es para introducir personajes y al final no das la suficientemente información sobre ellos? Hubiera estado bien ver el contexto de estos personajes y haberlos fortalecido más, ya que son personajes muy interesantes. Me hubiera gustado que hubieran tenido mucha más participación de su universo, de su magia, de su cultura. Eso es algo muy importante en una serie de aventura, ya que cuando no tienes acción, que por cierto se demora muchísimo en esta serie, y si tu aventura es un poco lenta o quedada, para eso tienes toda la parte del lore del universo, para explicar un poco su cultura y atraer a las personas a ese universo para que investiguen un poco más. Y me hubiera gustado haber visto mucho más progreso en ese sentido. Se habla mucho de que si la culpa es del presupuesto, que si hizo falta más dinero, etcétera, etcétera, una mejor animación. Y la verdad es que algunas cosas de animación evidentemente hace falta más presupuesto, y más si eres una serie de acción y aventura. Pero lo curioso no es eso, lo curioso es que lo mejor que tiene esta serie y donde la gente más disfruta de ella es el desarrollo de algunos personajes y de algunas escenas dramáticas. Y eso tiene que ver lo mínimo con la misma animación. ¿A qué me refiero? Porque son escenas donde hay personajes hablando, simplemente desarrollando sus personajes, y aquí la gente no pide tanta animación, y si se siente que tiene potencial esta serie desde ese punto de vista, no desde la acción y no desde el derroche de la misma animación en batallas, sino desde algo mucho más calmado. Si realmente hubieras hecho mejor la parte de personajes, del drama y el universo, las cosas hubieran sido distintas y tal vez hubieran sido más atrayentes a las personas. Al final hubiera tenido críticas sobre la animación, eso es verdad, pero la gente se hubiera quedado con mucho contexto de la trama, personajes, y haberse sentido un poco identificado con ellos. Y yo siento que en este caso el presupuesto no es el culpable de todo esto, el culpable es el mismo desarrollo o la dirección de la misma serie. Esto sería una serie que yo recomendaría. Yo siento que ustedes tienen muchos animes en su lista que hacen falta todavía mirar, ver. Y yo creo que les importaría mucho más ver esos animes que esta serie. Y más si ustedes vienen de Crunchyroll, más si ustedes si son otakus o les gusta el anime. Prefieren ver las series que les hace falta. Con tantas series que cada vez están saliendo, con tantas propuestas que tienen en espera para poder mirar, yo siento que hasta este punto es un poco difícil recomendarles a que vean esta serie, y más si ustedes están acostumbrados a ver un género como es el anime. Cuando uno ve esta serie y la compara con el anime en general, al final termina teniendo muchas cosas
que uno siente que no están a la calidad de lo que sería un anime en general. Si ustedes la quieren ver, yo lo que les recomiendo es algo muy sencillo. Intenten verla con su propio pensamiento, no se dejen llevar por las opiniones, odios o fanatismos de los demás. Las personas que hemos hecho un análisis sobre esta serie no tenemos ninguna verdad absoluta, y hay mucha gente que simplemente lo ha hecho desde la rabia, y otra gente que lo ha hecho desde el fanatismo o desde defender algo, y otra gente que lo ha hecho más en general. Simplemente véanla porque simplemente tienen curiosidad de verla y saquen sus propias conclusiones del producto. Yo desde mi opinión creo que no tiene tantas cosas tan malas, pero sí es verdad que tiene muchos problemas que hacen que la serie pierde mucho peso, y realmente tiene escenas muy buenas, muy interesantes y contextos que realmente me gustan, pero que, vuelvo y reitero, durante todo este video estuve diciendo y yo siento que faltó un mejor desarrollo. Si ustedes la quieren ver, véanla sin nada en la cabeza de odiar o amar algo. Simplemente véanla, pónganle cuidado a sus personajes, pónganle un poquito de atención a la serie, y si les gusta o no les gustó, eso ya es decisión de ustedes mismos, de su propia opinión que tienen sobre la serie. Yo recomiendo que si la van a ver, que la vean con que se pongan unos audífonos y puedan disfrutar de la banda sonora y algunas escenas como van de la mano con la banda sonora. Yo siento que en ese sentido la serie me gustó bastante, ver transiciones entre banda sonora y la animación, que deja mucho que desear, es verdad, pero que al final yo disfruté entre música y algunas transiciones de la misma serie. Y nada, esto sería todo por este video. Si ustedes tienen algo que decir, lo pueden dejar en sus comentarios, sí, en los comentarios de abajo. Si ustedes tienen algo que debatirme, si no están de acuerdo en algún punto de vista en algún momento, lo pueden hacer sin ningún problema. Si ustedes quieren hacer su propio análisis sobre la serie, también lo pueden hacer en la sección de comentarios. Esto realmente es un análisis mío de la serie, pero la verdad es que yo quiero que esto sea un poco más de comunidad más que otra cosa, en donde las personas también tengan una voz, eso sí, siempre con el debido respeto, tanto como yo me lo merezco como ustedes también se lo merecen. Entonces, si ustedes tienen alguna debatible, tienen que corregirme algo, o si tienen un análisis propio de ustedes, lo pueden estar publicando sin ningún problema, todo con el debido respeto. Muchas gracias por ver el video y espero que estén muy, pero que muy bien.